Muchas bendiciones, aquí estoy lista para compartir con ustedes otro video. En este momento tomándome un cafecito mientras me preparo para compartir un tema súper interesante que uno de ustedes me escribió. Yo sé que hay varios que me han dado muchas ideas, pero voy a empezar con este y próximamente voy a estar colocando otros videos de ideas que ustedes me han dado. Hoy voy a estar hablando de mis experiencias sobrenaturales con ángeles, con el Espíritu Santo de Dios, de situaciones sobrenaturales en las cuales Dios se ha manifestado de una manera increíble en mi vida, y pues gracias a esa persona que le voy a dar el nombre. Se llama Andrés Beria, es un paisano venezolano y me escribió lo siguiente: algo opuesto al video de los demonios, que contaras tu experiencia con ángeles, con el Espíritu Santo, qué es lo que más te ha marcado para decir aquí sigo con Dios. Sería un tema interesante, Dios te bendiga. Andrés, muchísimas gracias, de verdad que es una gran bendición poder darme cuenta que estos videos de alguna manera edifican la vida de otros, y realmente gracias por ese tema, porque en realidad no había hecho videos acerca de esto y es como un poquito fuerte recopilar muchas cosas sobrenaturales que yo he experimentado con Dios, así que voy a tratar de decir las que son más resaltantes, o hacer este primer video, de repente hago uno después, una segunda parte, pero voy a resumirlo lo más que pueda porque si no este video durará una eternidad. Pero antes de comenzar y de ir al grano a contarte en este story time mis experiencias sobrenaturales con Dios, yo quiero dejar una palabra, una porción de la escritura aquí al aire. Y dice así en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Realmente, si ustedes me hubiesen dicho a mí, antes de yo venir a Cristo, ya voy para 11 años caminando con el Señor, que yo iba a experimentar todo lo que yo he experimentado, yo le hubiese dicho, está loco, no lo creo. Y ¿sabes qué? Dios ha superado mis expectativas, y es imposible que nosotros querramos entender lo sobrenatural de Dios, la manera sobrenatural en la cual Dios se manifiesta. Y cuando hablo de sobrenatural, obviamente tenemos que analizar la palabra. Está más allá de lo natural, supera lo natural, está muy por encima y mucho más alto, es una dimensión mucho más elevada que la dimensión física en la cual nosotros estamos en este momento. Así que no podemos encasillar a Dios en cuatro paredes, no podemos encasillar a Dios en nuestro raciocinio humano, porque Él va mucho más, Él está mucho más alto, Él es mucho más grandioso que lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, entendiendo que solo a través del Espíritu podemos nosotros discernir lo que es espiritual, las manifestaciones sobrenaturales o espirituales de Dios. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con este story time. Y pues realmente quiero empezar compartiendo con ustedes la primera experiencia de la cual yo tengo memoria, en la cual tenía solo 7 años de edad. Sí, 7 años de edad. Era una niña de 7 años de edad. Y quiero aclarar esto. Mis padres, mi familia, hasta ahora es que ellos vienen a tener conocimiento de Cristo. Ellos, gracias a Dios, ya recibieron a Cristo, pero durante toda mi niñez y adolescencia mis padres nunca tuvieron inclinaciones espirituales. Ellos no practicaban ninguna religión, tan solo nos dieron principios morales y de decencia, pero ellos jamás durante ese tiempo tuvieron ninguna inclinación espiritual o religiosa. Así que yo para aquel tiempo no sabía quién era Dios, muy poco sabía de ángeles, yo no sabía de esa área espiritual porque no crecí en un hogar cristiano. De hecho, yo me convertí al Señor cuando yo tenía solo 25 años de edad, es decir, que durante toda mi vida yo no recibí este tipo de ministración o de enseñanza. Entonces, quiero dejar eso claro para que ustedes puedan entender que esto fue algo de verdad sobrenatural. Cuando yo tenía 7 años de edad, yo tuve una experiencia sobrenatural y puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, solo sé que era de noche, mi espíritu de alguna manera salió de mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, pero yo pude verme a mí misma parada en una nube y tomada de la mano de un ángel. El ángel me tomó de mi mano derecha, y cuando yo miro hacia abajo, estábamos parados sobre una nube que iba subiendo muy rápidamente en varios estratos del cielo. Yo miro hacia él, y cuando lo miro me doy cuenta que es un ángel hermoso, que es grande, parecía obviamente
a mi entender era masculino, era resplandeciente y no tuve ningún tipo de temor. Eso sí, cuando él me miró que yo lo estaba contemplando, él se sonrió, y en eso que yo estoy mirándolo así, él viene y me señala hacia el horizonte. Nosotros seguimos elevándonos en la nube. Cuando él me señala hacia el horizonte, porque no les puedo decir que él me dijo palabra alguna, no lo hizo, solamente me señaló hacia el horizonte, y cuando miro al horizonte puedo ver sobre como una columna completa de nube, donde estaban una cantidad de personas y ángeles vestidos con ropas de gala, pero blancas, resplandecientes, algunos con coronas de oro, con cintos de oro, decoraciones de oro. Algunos tendrían como instrumentos musicales con los cuales hacían sonidos maravillosos, y parecía todo ser de oro puro, resplandeciente. Yo estaba no sé cómo decir, no sé qué palabra usar, tan asombrada de lo que yo estaba viendo. Era increíble, y les puedo decir que hoy lo recuerdo como si lo hubiese vivido ayer. Fue algo sobrenatural. Ellos empezaron a gritar mi nombre con alegría, con júbilo. Decían: Clarisa, bienvenida, bienvenida. Y todos se regocijaban y tocaban los instrumentos. Y yo estaba tan asombrada y a la vez feliz de ver que ellos estaban felices, porque yo me acercaba y venía subiendo, ascendiendo a donde estaban ellos. Entonces en eso yo vengo y estoy en mi cama, aparezco nuevo en mi cama, y quedo asombrada, quedó por toda mi vida hasta el día de hoy. Sin embargo, ahora puedo entender que, como dice la palabra de Dios, antes de que te colocara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. El Señor a esa edad de los 7 años me estaba dando una promesa, la cual yo no podía entender, que pasaron muchísimos años para yo poder comprender que ese sueño, que esa visión, que esa experiencia, lo que haya sido sobrenatural, marcó mi vida y me estaba diciendo que yo le pertenecía al Señor. Otra experiencia sobrenatural que yo tuve en un par de ocasiones, yo creo que fue más o menos en 3 o 4 ocasiones, donde yo escuché la voz audible de Dios. Una de las primeras ocasiones donde esto pasó fue cuando yo estaba recién convertida. En esos primeros meses Dios depuró muchas cosas de mi vida, y recordemos que cuando uno viene a Cristo, uno recibe la salvación, uno lo recibe en nuestro corazón, ¿verdad? Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, pero hay cosas en nuestra alma, situaciones en que nosotros vivimos, tal vez traumas, situaciones de vida que todavía Dios necesita procesar, que nos necesita sanar, y a veces hay espíritus inmundos que se pegan a estas situaciones que nosotros vivimos y tratan de impedir que Dios transforme áreas de nuestra vida. Entonces, cuando esto pasa, hay una guerra espiritual, y a veces cuando esto sucede, nosotros queremos como que tenemos un poquito de temor, nos sentimos extraños, no sabemos si continuar en el camino de Dios, si volver atrás, y hay una guerra entre la oscuridad y la luz de Dios que se da en ese momento, por lo cual ese es el momento propicio para nosotros orar mucho. Y recuerdo que como yo tenía en esos primeros meses miedo de orar en voz alta, siempre oraba, ¿verdad?, en mi espíritu. Y me acuerdo en varias ocasiones en las cuales ya me estaba quedando dormida, estaba agotada, y escuché la voz de Dios que me decía: Clarisa, ora, con una voz de autoridad, pero a la vez con una voz de amor, una voz dulce, pero a la vez de autoridad. Es algo inexplicable. Y yo volví a abrir los ojos y decía: Señor, perdón, y seguía orando. Eso me pasó en varias ocasiones, y ahora entiendo que era que Dios quería que me metiera más en oración, porque realmente durante ese tiempo yo tuve muchas perturbaciones hasta que Dios me fue procesando. Yo me empecé a congregar regularmente y empecé a ir siendo depurada de todas esas cosas que yo venía arrastrando en mi vida por muchos años. Hubo una oportunidad en la cual Dios me habló audiblemente, que fue cuando yo me bauticé. El día de mi bautizo Dios me habló para que yo mirara algo en la Biblia. Recuerdo que yo llegué tan liviana de ese bautizo. Desde que yo salí del agua yo sentía que un peso se había literalmente removido de mis hombros, de mi espalda. Podía sentirme tan liviana espiritualmente y a la vez tan llena de Dios, tan plena. Era una sensación de plenitud y de gozo que yo tenía en mí. Y recuerdo que llegué a casa, y cuando llegué a la casa no estaban mis padres, no estaba nadie de mi familia. Yo me recuesto porque estaba algo cansada, y en eso que me estoy recostando, el Espíritu Santo habla a mi oído y me dice: Clarisa, mira.
Y cuando él me dice así, yo miro hacia un lado y veo que está mi Biblia. Cuando la abro, me doy cuenta que la abro en el Antiguo Testamento, donde están hablando de que los diezmos hay que llevarlos al sacerdote y con eso van a reconstruir la casa de Dios, van a remodelar, vas a sustentar la casa de Dios. Y pude entender que Dios ya venía tratando conmigo, porque hace unos meses atrás, como yo estaba muy nueva, no entendía por qué uno tenía que dar dinero en la iglesia, por qué uno tenía que diezmar u ofrendar. Era algo que no me quedaba claro y Dios mismo se encargó de enseñarme por su palabra y darme la revelación de que sí, es verdad. La iglesia de Cristo en sí, como lo que son las iglesias, los templos, no son sostenidos por ninguna institución del gobierno, sino que sencillamente Dios y los que nos congregamos allí, los que vamos allá a recibir palabra, adorar a Dios, somos los que sustentamos y colaboramos para que se extienda el reino de Dios en las naciones. Entonces, una vez que Dios me dio esta revelación, yo empecé a practicarlo y hasta el día de hoy puedo decir que Dios me ha bendecido grandemente y que esto ha sido algo que yo estoy segura que Dios ha cumplido lo que dice en Malaquías, que probadme en esto, en los diezmos y en las ofrendas, si yo no abriré las ventanas de los cielos y haré llover sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Realmente, si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos va a colocar en lo mucho y yo lo he podido ver en mi propia vida. Otra experiencia sobrenatural que Dios me ha hablado mucho, y yo creo que ustedes han escuchado algunas de ellas, es a través de sueños. Dios me reveló en un sueño que yo iba a ser sanada de un tumor que a mí me había salido en mi útero, que volvía a salir y a agrandarse cada vez más. Me hice algunos tratamientos con inyecciones que venían de Europa, me hice una operación y cada vez volvía a crecer y crecía más grande. Cuando yo me vengo a Estados Unidos, ese tumor estaba volviendo a crecer. Y recuerdo que yo me sentía tan agotada ya a veces de creer, agotada, mi fe estaba como un poco resquebrajada. Ya yo decía, bueno, Señor, ¿será que tú no me vas a permitir ser madre? ¿Será que este es mi destino? Algunos me recomendaban ya no dejar de sufrir y sacarme todo mi aparato reproductor, pero Dios tenía un plan maravilloso. Y recuerdo que Dios un día, estando ya en Estados Unidos, me da un sueño en el cual yo me veo en una iglesia y está un pastor orando. Empieza a orar por mi sanidad. Y recuerdo que ese es el apóstol Guillermo Maldonado. Lo vi en el sueño, me vi en la iglesia, él oró y algo se empezó a retorcer dentro de mi vientre, que yo lo podía ver como una bola que se retorcía en mi vientre. Y cuando este hombre oró, que soltó la palabra, se desvaneció y salió en forma de sangre de mí. En ese momento yo entendí que yo tenía que ir a la próxima conferencia que ellos iban a hacer en Miami. Hablé con mi esposo, lo convencí y estando allá, cuando fuimos, después de varios meses, el Señor me sanó. Hicieron una oración por las mujeres que estaban con problemas de infertilidad, que abortaban, y el Señor hizo el milagro. Un mes después de esto, yo salí embarazada. Pero yo tengo que decir algo. Cuando esta persona terminó la oración, recuerdo que una mujer que estaba sentada al lado nuestro se voltea y nos dice: para el año que viene vas a estar abrazando tu bendición. Recíbelo porque el Señor te va a sanar. Ya te está sanando. Y le dijo a mi esposo: cuando llegues al lugar donde se están quedando, busca sal normal, frótala en el vientre de tu esposa y di esta oración. Así como esta sal representa la pureza, la purificación, la limpieza, así en el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú estás sanando todo el aparato reproductor de mi esposa. Mi esposo lo hizo tal cual y al mes yo estaba embarazada. Y no solo estaba embarazada, sino que cuando fui a mi chequeo con el eco y todo eso, los primeros ecos que me hicieron, no salió ningún tipo de tumor, de esos tumores que supuestamente en otros ecos habían salido. Yo estaba completamente sana. Así Dios volvió a confirmar que Él me iba a sanar. En otra oportunidad me dio un sueño cuando yo tenía alrededor de 4 meses de embarazo, donde me mostró a mi hija. Me mostró el rostro de mi hija. ¿Y por qué Dios lo hizo? Porque en esos primeros meses el enemigo traía constantemente pensamientos
pensamientos donde decía, por ejemplo, venían pensamientos que decían, y si cuando la bebé vaya creciendo más, y si la pierdes, y si la bebé se muere antes de nacer, y un montón de pensamientos que yo tenía que vivir reprendiendo esos pensamientos de mi mente, y ese espíritu de temor que quería venir a mi vida. Y recuerdo que Dios, desde que me dio ese sueño, donde pude ver el rostro de mi hija, así, que la carita redonda, blanquita, así tal cual como es mi bebé, recuerdo que era como que Dios me decía, hija, en la promesa que yo te di la voy a cumplir. Y después fue increíble que después que mi hija nació, que yo empecé a ver, cuando ella tenía más o menos como 4 o 5 meses de edad, mi hija tenía el mismo rostro que cuando Dios me lo mostró cuando yo tenía 4 o 5 meses de embarazo. Así que Dios se ha mostrado a mi vida de maneras tan sobrenaturales que yo no les puedo explicar. Yo estoy realmente tan agradecida con Dios de lo que Él ha hecho en mi vida. Son demasiadas cosas que no las puedo como que en un solo video comprimir porque duraría una eternidad. Quiero añadir otros momentos sobrenaturales que yo he tenido, lo más rapidito y resumido que se pueda, sobre todo cuando he estado orando, intercediendo por otras personas, que he estado sola. Esto ha sucedido más que todo cuando yo he estado orando sola, en intimidad sola. Empiezo a orar y llega un momento en que dejo de orar por mí y empiezo a orar por otros. Cuando empiezo a interceder, yo he podido percibir que un ángel se para a mi derecha y otro se para a mi izquierda. No sé cómo les puedo explicar, de que yo siento cuando ellos se paran, que casi que siento que los puedo tocar, que siento la autoridad con la que están ellos ahí parados al lado mío, como de alguna manera fortaleciendo esa oración. Es algo sobrenatural que hasta en momentos mi cuerpo se estremece, pero no siento ese temor de que es algo maligno, sino que siento como que ese temor de Dios, de que son seres realmente de luz, espíritus, en este caso ángeles de Dios, que son enviados de alguna manera a fortalecer la oración, a traer alguna respuesta o a protegerme. Así que esto yo lo he vivido en momentos de intercesión profunda, en momentos de intimidad profunda con Dios. Entonces, como les puedo compartir, son tantas cosas que Dios nos permite experimentar en su presencia. Hay momentos en que a veces sentimos como que estamos un poquito estancados, pero solo basta que nosotros sigamos perseverando en la oración, en la adoración, y le pidamos a Dios que queremos tener experiencias sobrenaturales. De verdad que quisiera contar más, pero se haría muy largo el video. Creo que voy a hacer una segunda parte para contar otras experiencias. Y de hecho hay una experiencia que tuve también donde en algún momento sufrí esas parálisis nocturnas y el Señor llegó y me liberó de ese espíritu que quería como mantenerme atada o paralizarme. Pero eso lo voy a dejar para en otro video que les pueda contar más experiencias. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si te quedaste hasta el final, y crees que este video puede bendecir, edificar la vida de alguien más, por favor, dale compartir. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, por favor, y únete a mis redes sociales si no lo has hecho. Y recuerda que todo es posible si puedes creer al Dios de lo imposible. Dios te bendiga. Bye bye.